Saludos a todos en este nuevo vídeo. Después de casi, casi 4 meses, más de 3 meses aproximadamente, que no realizaba un vídeo, estamos de vuelta. Estamos de vuelta en un momento crítico en el conflicto sirio, un momento en el que vemos como el desenlace final de este conflicto se acerca. Vemos también que la expansión turca sobre el territorio sirio ha sido bastante agresiva, y que también la expansión kurda sobre porciones claves del territorio sirio se han dado. Algo que me llama muchísimo la atención del conflicto sirio y de todo esto que se está avecinando es que, por ejemplo, en el caso de los kurdos, que vemos que se expanden por toda esta porción territorial que va desde Manbij, pasando por el Kamshli, Hasaka y llegando hasta el sur de Deir ez-Zor. Vemos en todo este proceso que los kurdos están expandidos en una zona que cubre el 90% de todos los recursos petroleros que tiene el territorio sirio actualmente. De hecho, también las grandes producciones de algodón, aproximadamente superando el 40% de ellas, se extienden por esta zona territorial. Y bueno, vemos que el conflicto sirio aún sigue disfrutando no, pero sigue siendo tan diverso en su composición. Vemos también que la reducción de presencia de Daesh en el territorio sirio es mínimo. Yo en la zona de Damasco no hay nada de esa presencia o de lo que algún día quedó allí. Y vemos también que solamente se limita a zonas ya ya a las afueras de Palmiras y en zonas del desierto sirio. También vemos este proceso final que las dos potencias claves, dejando de lado a Siria, son Turquía y Rusia. Vemos también que de esos dos, Rusia es el que básicamente establecerá las reglas de finales del juego. Y dentro de esta misma dicotomía o esta dinámica, me parece muy curioso ver el alejamiento que los Estados Unidos está teniendo en este conflicto. Antes de ir directamente a las noticias recientes sobre lo que está pasando, vamos a hablar sobre varios puntos importantes llegados a este momento del conflicto sirio. Primero que nada, vemos que ciertas potencias que siempre han estado envueltas en el conflicto y que desde el principio han tenido un rol clave. Vemos que, por ejemplo, los Estados Unidos de América, que en su momento superó la cantidad de 10 bases militares en el estado sirio, hoy, bajo la presidencia del presidente Trump, establece unos parámetros de juego diferentes muy curiosos. Estados Unidos anunció oficialmente en un tuit, de manera común, como ya es algo rutinario para el presidente de los Estados Unidos hacer sus anuncios, dijo básicamente que los Estados Unidos se retira. No se sabe una cantidad exacta de soldados estadounidenses en Siria, sino que se estima que hay entre 2.000 y 3.000 de ellos. Ese proceso ya comenzó este pasado fin de semana, algo que el mismo secretario de Estado, Pompeo, anunciaba, de hecho, desde el Kurdistán iraquí, que no ocurriría de manera avanzada, o sea, que no sé, que sería algo de manera estructurada, que no sería los Estados Unidos de la noche a la mañana, algo que al parecer no ha pasado, porque ya se han comenzado a ir soldados estadounidenses que estaban localizados principalmente en esta zona cercana al Hasaka, algunos al norte de Raqqa y otros cercanos a Manbij. Y eso también, esa misma acción que ya ha sido aplicada y llevada a cabo por parte de Trump, y que en su momento también el mismo Bolton, el consejero de Seguridad Nacional de Trump, básicamente lo negaba rotundamente, que tampoco ocurriría. Fue a Israel, de hecho fue a Jerusalén y se reunió con Netanyahu y le dijo que eso no ocurriría de la noche a la mañana. También se equivocó Bolton, demostrando primero que nada que Trump es impredecible, a lo que ya su mismo consejero personal, Jared Kushner, y también yerno, comentaba en una entrevista. Y no solamente que es imprevisto, sino que realmente quien manda en la Casa Blanca es él. O sea, independientemente de lo que sea, es él. Y claro, eso también quiere decir, por otra parte, que una cosita que es un poquito complicada, que sus
súbditos, consejeros, secretarios, ninguno, realmente ninguno, bueno, pues tiene valor en cuanto a la toma de decisiones que lleva a cabo Trump. Dicho eso, también vemos en este mismo punto del conflicto que otros estados, como los estados del Golfo, entre ellos, por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos, han salido a hablar sobre esta decisión de los Estados Unidos y también a alabar el trabajo que han hecho los kurdos sirios, que de hecho controlan aproximadamente el 27% del territorio, que durante antes de la guerra siria no tenían nacionalidad siria, sus derechos básicos eran bastante limitados, por ejemplo, acceso a la salud, el presupuesto de salud que por ejemplo tenían en ciudades como Manbij era el 25% menor al de ciudades comparadas como Damasco, por darles un número. Y que también, por ejemplo, no tenían derechos políticos, etcétera, etcétera. Esto ha cambiado totalmente y bueno, no solamente ha cambiado de manera positiva en el que tienen un 27% del territorio sirio, sino que también tienen una autodenominada región llamada Rojava, que básicamente cuenta con el apoyo de los Estados Unidos, bueno, hasta los otros días. De hecho, es curioso que Trump haya llevado esta decisión a cabo cuando hacía menos de un año que había firmado un acuerdo militar con los kurdos en el norte de Siria por un periodo de 10 años. Así que, bueno, es curioso. Ahora, volviendo a los Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué dijo los Emiratos Árabes Unidos? Bueno, los Emiratos Árabes Unidos hoy, curiosamente, demostrando que sí está presente en el conflicto sirio, como siempre se había rumorado, reconoció la labor realizada por los kurdos en Siria. Recuérdense que los kurdos en Siria, representados principalmente por los YPG, dentro de esa coalición árabe-kurda llamado Fuerzas Democráticas Sirias, es básicamente, para muchas personas dirán, no, estás diciendo un disparate, estás equivocado, eso no es así. Pero bueno, la realidad es que tienen muchísima simpatía y son en teoría el brazo armado del PKK, o una réplica del PKK en Siria. El PKK es básicamente el pueblo de los trabajadores kurdo en Turquía, y básicamente tienen muy buenas relaciones ambas organizaciones. Ahora, para diferenciar un poquito, los kurdos en Siria, al igual que los kurdos en Turquía, al igual que los kurdos en Armenia, al igual que los kurdos en el Kurdistán iraquí, y al igual que los kurdos en Irán, tienen distintas posiciones políticas de manera predominante entre esas comunidades. Tienen distintos posicionamientos políticos, tienen distintas, un poquito de diferencias. No quiero decir que las diferencias culturales sean bien marcadas, pero hay ciertas diferencias culturales, incluso en ciertos aspectos lingüísticos, por lo que he estado viviendo y compartiendo con muchos kurdos con los que he estado recientemente. Y bueno, es curioso la situación de los YPG. De hecho, las relaciones de los YPG con los kurdos iraquíes, cuando digo los kurdos iraquíes me refiero, por ejemplo, con el abrumador y predominante poder del KDP, o el Partido el Partido Democrático Kurdo, perdonen, que es el partido que actualmente de hecho ganó las elecciones este pasado octubre del 2008, son un poco trastocadas. No así son las relaciones de los YPG con el PUK, que son el Partido Unionista Patriótico Kurdo, que bueno, tiene muchas mejores relaciones con los YPG. Cabe destacar también que explicar un poquito más esas diferencias más adelante, pero quería dejarles saber esto antes de continuar con esta noticia que ha emitido básicamente este tweet que realizó el ministro de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos. También en esta misma coyuntura, y como respuesta a este tweet que realizó el ministro de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, el líder de las Fuerzas Democráticas Sirias le pidió ayuda a los Emiratos Árabes Unidos ante la evidente salida de los Estados Unidos de estas zonas controladas principalmente por kurdos en el norte de Siria, de hecho donde los Estados Unidos tiene aproximadamente 7 bases militares y también tiene incluso un aeropuerto, incluso se estima que sean 2, pero ahora mismo oficialmente se ha dicho que tiene un aeropuerto. El líder les pidió
ayuda para evitar otro imperio otomano. ¿Por qué otro imperio otomano? Bueno, porque recientemente hemos podido ver y hemos sido testigos de las posturas bastante amenazantes que ha asumido Erdogan. Bueno, como vosotros sabéis, Erdogan no es una persona que sea muy coherente en muchas políticas que ha realizado, y de hecho yo me atrevería a decir que sería el hermano mayor gemelo del Medio Oriente de Trump, pero bueno, ese es otro tema de discusión. Y bueno, este señor Erdogan ha estado aumentando su presencia militar en toda la frontera al norte de Siria. Incluso, como muchos de vosotros sabéis, también este señor creó o penetró en territorio sirio una zona controlada por las fuerzas, por el ejército libre sirio, el ejército turco, y también junto a varias de las milicias de oposición y terroristas que controlan toda esta zona de Idlib, crearon una zona, o comparte hoy día una zona donde los turcos tienen buena influencia. No se olviden de Afrin, de aquella famosa batalla de la que hablamos en esta serie de videos. Ahora bien, por eso es que el líder de las Fuerzas Democráticas Sirias pide ayuda pide ayuda a los Emiratos Árabes Unidos ante la salida de los Estados Unidos de Siria, y también ante el aumento de la retórica beligerante que está liderando Erdogan en el norte de Siria. A los Emiratos Árabes Unidos, en mi opinión, no le conviene que Turquía entre allí porque sería otro frente perdido. Pero José, ¿por qué dices que es otro frente perdido? Bueno, porque ambos países, de hecho, llevan varios años compitiendo grandemente en quién apoya más grupos políticos y culturales en el Medio Oriente. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es el apoyo que Qatar le dio en su momento al Sisi en Egipto. Recuérdense que Erdogan es un buen simpatizante de la hermandad musulmana. Y bueno, ver caer por primera vez al primer gobierno elegido democráticamente en la historia de Egipto para Turquía fue un dolor de cabeza. Por ejemplo, Qatar, quien apoya a diversos grupos terroristas en Siria, es apoyado por Turquía, no así por Emiratos Árabes Unidos. Así que Emiratos Árabes Unidos apoyó en su momento la movida que Arabia Saudí hizo sobre el bloqueo que le impuso a Qatar por supuestamente acusaciones de terrorismo. Curioso que Arabia Saudí haya llevado eso a cabo cuando entre 15 y 19, disculpen, ahora mismo no recuerdo el número exacto, pero entre 15 y 19 de los miembros atacantes del 11S eran sauditas. Y bueno, es curioso que también lo haga un estado salafista, pero bueno, ese es otro tema también de discusión. También cabe destacar la competencia constante que los Emiratos Árabes Unidos tiene con Qatar. Así que, bueno, los Emiratos Árabes Unidos, en mi opinión, yo creo que no le conviene mucho entrar en el conflicto sirio directamente con tropas. ¿Por qué hago este comentario también a pesar de todo lo que he dicho? Bueno, porque se está rumorando la posibilidad que ante la salida de los Estados Unidos, varios estados del Golfo incluido Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, creen o no creen, pero básicamente movilicen a sus tropas a esta zona controlada por los kurdos, desde Manbij hasta Al-Kamshli y Markia. Hay la posibilidad de que movilicen sus tropas para disuadir un intento de ocupación o de invasión turca sobre el territorio que actualmente controlan los kurdos. Es evidente que un conflicto como este Estados Unidos lo tiene complicado, porque no creo que Estados Unidos vaya a bombardear o utilice la coalición internacional de la que de hecho Turquía participa o sus aviones para bombardear a Turquía ocupando este territorio. Ahora, yo creo que si eso pasaría sería una carnicería y no sería lo ideal. Y creo que la salida de los Estados Unidos es una traición, de hecho, en mi opinión. Creo que no hay mejor manera que decirlo de esa manera. Creo que es una traición de la hostia, o sea, grandísima. Y bueno, me parece a mí que la presencia estadounidense aquí disuadía de gran manera el que Turquía penetrara en territorio sirio y en territorio controlado actualmente por los kurdos. También hay razones para Turquía hacerlo, como les he dicho, de toda la producción petrolera que ha estado reviviendo los kurdos en esta zona y que a Turquía también le conviene.
Pero bueno, eso es otro tema también de discusión. También hoy el Reino Unido agradeció a las Fuerzas Democráticas Sirias y a los YPG por su trabajo, o sea, de manera simultánea con las expresiones del ministro de Relaciones Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, y cree también que dentro de una mesa de negociaciones, y esto es muy importante, ahora que se avecina el fin de esta guerra, a pesar, ¿verdad?, de tener dos frentes amplios, o sea, abiertos, como por ejemplo lo es el de Idlib y el norte de Siria, creen que en una mesa de negociaciones los kurdos deben de estar. A pesar, repito, de que esté abierto el frente del norte y en Idlib, donde hay aproximadamente casi 3 millones de personas y donde allí podría haber una carnicería si, por ejemplo, el ejército turco entrara allí. Y aquí también con los kurdos, no se crean que no. Así como, por ejemplo, en la campaña de Al-Anfal, Saddam Hussein mató a 50.000 kurdos. Si los si los turcos penetran en zonas kurdas, a mí no me cabe la menor duda que allí va a haber una carnicería. Eso sería muy triste. Y sería otro peso más con el que cargar un país que, como lo es Turquía, que asesinó en un genocidio totalmente institucionalizado por el nacionalismo turco a aproximadamente 1.5 millones de armenios. Y bueno, creo que sería un asco. Dentro de esta misma dinámica, el presidente Trump ayer, de nuevo a través de Twitter, amenazó con que devastará económicamente a Turquía si ataca a los kurdos. Así que para que Trump tenga que realizar esto o esta movida, yo creo, o sea, sin duda alguna, que sí. O sea, Turquía tiene un interés bastante claro por penetrar esta zona y realizar barbaridades. Ahora, vamos directamente por faena y a por noticias recientes. Hasta el 9 de enero, ¿verdad? Hasta el 9 de enero se estima que la región de Rakhine, si este mapa me lo permite, qué bien, mol, qué bien. Perfecto, ha funcionado bien. Se estima que aproximadamente han muerto 236 yihadistas en la zona de Rakhine. Recuérdense que, bueno, ya como podemos ver en este mapa, y ahora estoy feliz, podemos ver que los kurdos finalmente, como les predije, se iban a extender hacia el este de Ashadadai para poder asegurarse las fuentes petroleras que hay en esta zona. Mírenlo aquí, ya vemos que no solamente esas fuentes petroleras han sido ocupadas por las fuerzas democráticas sirias, sino que también su producción ha aumentado. Yo creo que uno de los retos más grandes que tiene, incluso también los sirios, el ejército sirio, al igual que los kurdos, es controlar esas células silenciosas que aún quedan del Estado Islámico en toda esta franja territorial que controlan. Recuérdense que este territorio o esta porción territorial no es pequeña, estamos hablando de casi el 27% del territorio sirio, zonas que básicamente no eran ocupadas por los kurdos en ningún momento. Y de pasar a tener nada a tener mucho es una cosa en cualquier práctica o en cualquier escenario de la vida no es fácil. Y creo que políticamente para una estructura sociopolítica o un conjunto social que nunca haya tenido esta experiencia me parece que es un reto gigante. Ahora bien, vamos a ver noticias importantes acá al norte de Abu Kamal. ¿Qué ha estado pasando en el norte de Abu Kamal? Primero que nada, en el norte de Abu Kamal se estima que entre diciembre 30 y enero 12 de la coalición internacional ha realizado aproximadamente 575 ataques aéreos y de artillería en Siria y 13 en Irak. De hecho, los ataques en Siria destruyeron aproximadamente 5 morteros, misiles y sistemas de artillería, 50 IEDs, que son básicamente como explosivos que hechos manualmente por estos grupos terroristas que operan en toda esta zona del norte de Abu Kamal, donde Daesh aún tiene presencia. 26 vehículos militares fueron atacados y, como podemos ver también, aquí está perfectamente, la presencia de Daesh en el Éufrates casi ha muerto. Cabe destacar también que la coordinación, indudablemente, lo digo por experiencia propia, estoy teniendo una experiencia directamente con esto que está pasando en Siria y con otras cosas aquí en Washington DC, me he dado cuenta que la coordinación entre el ejército sirio y los kurdos en Siria ha sido bastante positiva.
Creo que por más que lo nieguen, el ejército de Al-Assad hace una interacción constante, una interacción que sin duda a los sirios les ha convenido muchísimo. También las fuerzas democráticas sirias informan que han comenzado eh, sus operaciones en Al-Susa eh, desde la zona de Badía, algo que evidentemente va a ser positivo y que con, ¿verdad?, el apoyo de la coalición internacional acabará Daesh sin duda alguna al norte de Abu Kamal, disculpen. También las fuerzas democráticas sirias informaron hace solo unas horas que han capturado totalmente al-Aliyat de manos de Daesh y se prepara, como ya mencioné, para al-Susa. Vámonos un poquito más acá, al norte de al-Susa. Combatientes de las fuerzas democráticas sirias encontraron un detonador en una casa de Daesh a las afueras de Al-Shafa. Esto es curioso porque, bueno, no es curioso, pero deja claro que básicamente Daesh aún continúa en aproximadamente esos 5.000 combatientes que tienen toda esta zona, una zona bastante densamente hablando poblada por Daesh. Deja entender que todavía gente con capacidad universitaria y con buena educación aún está entre ellos. También, si me lo permiten, discúlpenme. Los ciudadanos de Jajin comenzaron lentamente comenzaron a retornar a sus hogares luego de un periodo, ¿verdad?, de desplazamiento forzado debido a los combates que han estado sucediendo en toda esta zona. A pesar de hecho del número amplio de minas dejadas sobre el terreno por Daesh, la gente en ciudades, por ejemplo, como Hawama, insistieron en limpiar esas áreas a pesar de las prevenciones, ¿verdad?, patrulleras que fueron realizadas en esa zona por parte de las Fuerzas Democráticas Sirias. También uno de los combatientes de las Fuerzas Democráticas Sirias, llamado Saleh Ghafvan al-Saleh al-Abdelrahman, fue asesinado por un hombre no identificado a las afueras de Diván. Es curioso porque este señor en su momento tuvo mucha fama, como lo es en todo el Medio Oriente, todos los combatientes de ciertos países que combaten conflictos militares. Y bueno, es una noticia bastante interesante. También al sur de Asuar, varias células de ISIS al norte, de hecho de Bahía, atacaron varias posiciones de las fuerzas democráticas sirias cercanas a Falaita y al-Srak y también Galvan, y capturaron estas posiciones. Aún así, las fuerzas democráticas sirias ha podido contraatacar estas células y recapturar los campos petroleros, y de hecho también se prepara para otra operación para lograr retomar esas posiciones que sin duda alguna podrían afectar si fueran un poco más grandes o si tuvieran alguna repercusión más amplia, pudieran afectar la conexión de lo que es Al-Busayra con Asuar, y eso es algo que sin duda alguna a la Fuerza Democrática Siria no le conviene. Vámonos acá al norte de Raqqa porque han estado aconteciendo varias cosas. Luego de estas noticias quiero discutir con todos vosotros un tema súper importante que va en la misma dirección de lo que estábamos hablando ahorita. ¿Qué ha estado también pasando acá? Un estadounidense fue detenido en territorio de Daesh en Siria. Perdón, que fue detenido por los Estados Unidos en territorio de Daesh en Siria, habló a la NBC y dejaba alguna sensación curiosa sobre cómo es básicamente la vida dentro de ISIS, las dinámicas militares que tienen, religiosas, y sin duda alguna cuando vi ese video, o sea, os recomiendo que lo miréis porque sin duda alguna que es bastante impactante, por decirlo de alguna manera. También esta zona norte de Raqqa, un comandante de kurdo que dirige dentro de las Fuerzas Democráticas Sirias le dijo a la NBC que varios comandantes de los Estados Unidos han estado trabajando en la lucha contra Daesh cada día porque ellos saben que luego de que las tropas estadounidenses se vayan habrán probablemente masacres. Y esta entrevista, cuando leí este artículo, me llamó muchísimo la atención porque dije, es que claro, es obvio que
los kurdos están preparados, están preocupados, pero están preocupados porque saben que a nivel internacional se podrían quedar solos como en su momento le pasó a los kurdos iraquíes, cuando por ejemplo Barzani pedía a gritos que lo ayudaran y nadie llegaba. Y creo que los kurdos en Siria aprendieron de esa lección y son conscientes de ello, y esto es un poquito preocupante, porque sin duda alguna yo creo que si Turquía atacara estas zonas sin duda alguna debilitaría a los kurdos, pero también daría de qué comer, como en su momento permitía que muchos combatientes de Daesh pasaran de Turquía a Siria e incluso apoyaba con equipos médicos a los combatientes de Daesh en el norte de Siria, y sin duda alguna daría de comer a Daesh, que no, de eso no hay duda, ¿eh? Pero bueno, Turquía entre comillas, y para muchos en Occidente no es un estado terrorista, pero bueno. También acá, en Maebetla, al sureste de la ciudad, una explosión en el municipio de Mahmudía, en la ciudad al norte de Afrin. Y bueno, hubo daño material causado, y es curioso porque demuestra que aún así, por tanto que es irrebanable, la seguridad incluso en el territorio donde controlan no es rentable, y no es rentable porque negociar con organizaciones terroristas tiene sus efectos, pero bueno, ya veremos. Vemos que Alepo, el corazón de Alepo está intacto sin duda alguna. De hecho, vemos aquí también que en Al-Riman hay una pequeña célula del ejército sirio con la intención que ha penetrado, llegando hasta ahí a través de helicópteros, que ha penetrado con la intención de conectar en Kabasín y lograr cortar el avance que podría darse por parte de los turcos e intentar incluso acercar a Alepo. Es algo que básicamente ni a los kurdos ni a los sirios le conviene. Por eso es que los kurdos, con el apoyo del ejército sirio en Saqqara, ha estado intentando penetrar, como podemos ver aquí, en Dartaisa. Esto se ha congelado debido a las operaciones que han habido en el sureste, en el este del país, pero es algo que no me sorprendería. Yo creo que al final del día los únicos aliados, a pesar de que realmente nunca fueron aliados para los kurdos, lo son Turquía, y el enemigo común ahora mismo de tanto los sirios como los kurdos es Turquía. Yo creo que a Turquía lo menos que le conviene es entrar en un conflicto con el ejército sirio y viceversa, y a los kurdos tampoco le conviene entrar en un conflicto con los turcos, pero los sirios no van a ir a salvar a los kurdos, así que es un ajedrez complicado esta partida. Vemos también que los puntos de observación turcos se han expandido, son todos estos puntos azules, dentro de ese territorio que controlan distintas facciones de grupos terroristas, como lo era la filial de Al-Qaeda en Siria. Y también vemos que de la misma manera los puntos de observación iraníes también se expanden. Así que, este no es el caso de los rusos, que han creado aproximadamente 2 puntos de corredores de salida para civiles en caso de que haya un conflicto aquí, pero vemos que aumenta las tensiones. Al final del día, a los turcos tampoco le conviene enfrentarse con los iraníes dentro del territorio sirio, y los iraníes tampoco quieren entrar en conflicto con Turquía, así que es complicado. Aún así, de hecho, los iraníes se siguen expandiendo dentro del territorio sirio, tienen 13 bases militares, continúan fortaleciendo su presencia allí, junto al apoyo inquebrantable de sus milicias chiíes, y también de Hezbollah, que sin duda alguna es clave en todo esto. También vemos que Failaq al-Sham, que es una organización terrorista, la filial que en su momento oficialmente anunció la integración de Thuwar al-Sham, Bira'ig al-Sham y otros pequeños batallones en el frente de Alepo, o en la sección de Alepo, después de varias negociaciones. Así que incluso al-Sham se sigue fortaleciendo. Si me permite un momento aquí, disculpen. También a través de Turquía, Naciones Unidas envió 17 camiones de ayuda humanitaria para Idlib a través del cruce al sur de Turquía de Hatay. Como les comenté ahorita, repito, hay aproximadamente 3 millones de personas en toda esta zona bastante densa. Es una zona donde, a través de que el conflicto sirio, el ejército sirio se fue fortaleciendo,
gracias al apoyo ruso se fueron moviendo muchos grupos opositores y radicales y terroristas a esta zona. Se entiende, según informes, que el uso de artillería por parte del ejército sirio en el norte de Hama ha continuado. También, de la misma manera, grupos opositores en Idlib se han estado reuniendo para discutir varias estrategias en contra de Al-Assad. De hecho, es curioso también que en esta misma reunión varios oficiales del ejército turco participaron de ellas. De hecho, esta reunión fue celebrada en la base TSK en el plano de Gap. Y bueno, es curioso porque vemos que hay una complicidad, es la palabra clave, entre estos grupos terroristas y opositores de corte bastante radical y autoritarios con el ejército turco. Damasco denunció hoy, perdón, la agresión turca en respuesta al plan de Ankara de establecer una zona segura al norte de Siria. Y de esto quiero hablarles en este momento clave. Como les mencioné a todos ustedes ahorita, bueno, está la posibilidad de que Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y otros estados del Golfo pudieran pasar a controlar esta zona para disuadir la intervención turca de entrar en territorio sirio para combatir a los kurdos. Ahora bien, también hay otra fuerza de la que poco se ha hablado en este conflicto, que me parece a mí imprescindible, clave, como lo son los Peshmerga de Rojava. ¿Qué son los Peshmerga de Rojava? Los Peshmerga, para los que no lo sabéis, es básicamente el ejército del Kurdistán iraquí. No sé si no lo sabíais, pero el Kurdistán iraquí tiene su propio ejército. El Kurdistán iraquí tiene, incluso para visitar el Kurdistán iraquí se necesita una visa que el mismo gobierno del Kurdistán iraquí emite dentro del marco constitucional de Irak. El Kurdistán iraquí tiene su propio ejército, que son los Peshmerga. De hecho, el ejército iraquí no puede penetrar en el Kurdistán iraquí o en las zonas reconocidas por la constitución iraquí, que son el Kurdistán iraquí. Parece que cuando vimos el año pasado, cuando se celebró el referéndum de independencia en el Kurdistán iraquí, hubo conflictos entre los Peshmerga y el ejército iraquí. De hecho, los Peshmerga en su gran mayoría se fueron de esas zonas en disputa, porque no hubieron casi enfrentamientos, pero sí hubieron enfrentamientos en los territorios de disputa entre los iraquíes y los kurdos en Irak, pero no hubo conflictos o no hubo combate dentro del Kurdistán iraquí. Así que por eso fue que de hecho los kurdos se fueron de Kirkuk, que de hecho hoy mismo se rumoró que probablemente quizás regresen, pero bueno, eso es una noticia no confirmada, incluso el gobierno del Kurdistán iraquí no lo quiso reconocer. Ahora bien, dicho eso, volvamos de nuevo, no me quiero desviar. ¿Quiénes son los Peshmerga de Rojava? Los Peshmerga de Rojava son básicamente kurdos sirios, que se fueron a Irak, que no simpatizan mucho, que digamos, con los YPG, porque en Turquía, en Siria y en Irak los kurdos tienen sus propias facciones políticas, entre ellos transnacionalmente hablando a veces no simpatizan, y básicamente muchos de esos kurdos sirios que se fueron a Irak fueron entrenados por los Peshmerga, por el ejército de los kurdos iraquíes, y crearon su propia unidad militar. En algunos casos han combatido en la frontera entre Siria e Irak, han combatido en Irak, y hoy día se rumoró la posibilidad, como pudimos ver también en Jerusalem Post y en otros periódicos importantes occidentales, de que, bueno, no en todos, en muy poco de ellos, pero hay la posibilidad de que ellos trabajaran o sirvieran en la frontera. Sería curioso que esto pasara, no veo claramente de que pase, porque también no solamente los Peshmerga de Rojava estarían solos, estarían junto a las fuerzas del ejército saudí y de los Emiratos Árabes Unidos y probablemente de algún otro estado del Golfo, como podría ser Bahrein. Ahora, ¿podría pasar esto? Yo no lo veo. O sea, podría pasar que los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y, por ejemplo, también Arabia Saudí se vayan al norte de Siria, sí, pero ver a los Peshmerga de Rojava allí no lo creo. Incluso en algún momento se han enfrentado los YPG contra los Peshmerga de Rojava. Así que esto no es algo tan
tan posible, pero quería dejarlo sobre la mesa porque es algo de lo que se ha estado hablando recientemente. También hay que mencionar que en Damasco varias infraestructuras militares de Irán, controladas por la Guardia Revolucionaria iraní, fueron atacadas por Israel, algo que Israel ha estado constantemente realizando, porque insiste, y más ahora con la salida de los soldados estadounidenses de Siria, que no permitirán que, bueno, que los iraníes se posicionen fuertemente en Siria. Así que tenemos que estar pendientes a esto. Eh, También quería comentarles dos noticias pero muy interesantes. Y primero es que el periodista independiente John Candley, que en su momento hayan dicho que en su momento se había dicho que estaba muerto, al parecer supuestamente un yihadista francés comentó que no, que es muy posible que quede con vida en esa zona de aproximadamente 5.000 miembros de Al-Qaeda, de ISIS, que están en esta zona norte de Abu Kamal, y es probable de que esté vivo, así que si este señor estaría vivo sería algo increíble. Eh, yo en su momento pensé que estaba muerto, como muchas de las noticias principales han mencionado, pero, bueno, hay que ver qué pasa. También hubo una noticia que me dejó atónito, me dejó con la boca abierta, y fue el hecho de que en su momento, el año pasado, cuando hubo un atentado cercano a la embajada estadounidense en Irak, por parte de milicias chiíes aliadas y que responden directamente a Irán, eh, el presidente de los Estados Unidos, junto al Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, hizo una petición al Pentágono para evaluar las posibilidades de bombardear a Irán. Esto sin duda alguna me dejó atónito, me dejó con la boca abierta porque esta posibilidad en su momento fue real, no solamente en Israel, hace algunos años atrás, cuando el comité, como en inglés le llaman the kitchen, pero la cocinita, cuando la cocinita, que es el Consejo de Seguridad israelí, recomendó a Netanyahu de no hacerlo, Netanyahu no lo hizo, pero Trump lo estaba considerando seriamente. Este señor tiene unos impulsos bastante grandes y bastante salvajes. Pudo haber comenzado un combate o una guerra bastante seria. Creo que este tema no se mencionó casi en los Estados Unidos debido al tema de la frontera entre Estados Unidos y México, pero es un tema que sin duda alguna es una noticia bastante sensible. Culmino este video hablando sobre un tema muy brevemente, tiene que ver mínimamente con el conflicto sirio, pero es sobre el aumento de relaciones entre Irán, Venezuela y Hezbollah. Eh, es curioso ver cómo, por ejemplo, Venezuela ha estado vendiendo pasaportes entre 5.000 y 15.000 dólares desde la embajada de Irak para que muchas personas y miembros de Hezbollah puedan venir a América Latina, muchos empresarios de Hezbollah también puedan venir desde el Líbano a América Latina a hacer negocios, y negocios principales como la gran industria de cocaína que tiene Hezbollah en Latinoamérica, una industria fortalecida gracias a las FARC, que ahora con su menor presencia en Colombia será un poco afectada, pero también junto al apoyo del cartel de los Soles en Venezuela, un cartel liderado por generales venezolanos con el apoyo de una persona que se conoce públicamente y de gran renombre en el país como el Diosdado Cabello. Y también vemos que dentro de esta misma coyuntura y esta relación cercana entre Hezbollah y Venezuela, no solamente por la cocaína, sino que también entra Irán, porque Irán vemos básicamente que ha estado movilizando, de hecho, recientemente buques de combate a Irak, y de hecho, qué mejor manera que hacerlo en el patio trasero de los Estados Unidos. Y también ha estado aumentando su producción de bicicletas en Venezuela para traerlas a Irán. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque básicamente quieren vender bicicletas. ¿Y por qué menciono estas tonterías? O sea, ¿qué tiene que ver todo esto? Esto es una demostración de que los vínculos entre Venezuela e Irán ante el personaje que habita en la Casa Blanca de los Estados Unidos se están fortaleciendo. Se están fortaleciendo no solamente porque los Estados Unidos están aplicando sanciones económicas directamente al gobierno de Venezuela. Y de hecho ahí radica el problema, en aplicar sanciones al gobierno directamente, porque sí afectan, al gobierno, no, disculpen, a la economía venezolana, porque afectan directamente a la ciudadanía, y por eso hay
más de entre 2 y 5 millones de personas que se han ido del país, una inflación proyectada y cumplida de más del 1.600% en Venezuela. Sino que afectan directamente a la gente y no afectan directamente al gobierno, si eso es lo que los Estados Unidos, la Unión Europea, el Grupo de Lima y Occidente en su gran mayoría hoy día pretende. ¿Por qué menciono todo esto? Porque vemos que en todo este conflicto en Venezuela, Irán y Hezbollah han sacado su partida. Y bueno, quería mencionarlo y creo que es importante hablar sobre este tema porque son temas que ni en Occidente ni en otros medios que no sean occidentales vas a ver comúnmente. Os agradezco a todos por su ayuda, por ver este vídeo. Espero que lo compartan, denle like, suscríbanse al canal, presionen la campanita, Y gracias a todos los que me habéis escrito durante todo este tiempo. Creo que les pido disculpas porque sinceramente es que hacer videos constantemente es un trabajo fuerte. Conseguir información veraz, corroborarla, poder distribuirla correctamente es un trabajo fuerte. Pero nada, estoy feliz de haber podido hacer este vídeo y de que me apoyéis. Estoy muy feliz y les deseo muchas bendiciones, muchas cosas buenas en este nuevo año, para adelante y mucho éxito.